Ya leímos los pasajes, así que no es necesario volver a leerlos, pero sí, mientras vamos avanzando, vamos a ir leyendo algunas porciones de lo que es estos capítulos, o sea, estos versículos que aparecen en este capítulo. Hermoso capítulo, de verdad que yo lo había estudiado un tiempo atrás, pero era netamente para dar una clase a los jóvenes, un estudio a los jóvenes. Y bueno, siempre hay algo nuevo en la Biblia cada vez que uno puede estudiar y tiene la oportunidad de poder buscar, escudriñar, siempre el Señor va a traer algo nuevo a nuestras vidas. Y esta no es la ocasión, no está exento este tiempo de poder encontrar eso que el Señor tiene para nosotros, de poder entender lo que el Señor tiene para nosotros y también de poder, a través de su palabra, poder ver qué es lo que tenemos que mejorar, ver qué es lo que tenemos que cambiar y también qué es lo que tenemos que aprender. Ahora, déjenme ponerlo en este contexto. ¿Usted ha recibido críticas alguna vez? ¿Sí? De repente no nos enteramos, pero sí muchas veces hemos estado expuestos a las críticas, ¿cierto? Imagínese esta situación. Usted está por recibir, pongámoslo en el ambiente laboral, un ascenso de puesto muy importante. Un ascenso de puesto a lo mejor que usted ha esperado, por lo que a lo mejor usted ha trabajado, ha luchado, pero usted sabe que va a ser criticado. Usted sabe de pronto que no va a ser muy bien mirado. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Tranquilo? A lo mejor estaría siempre pensando, me están cuestionando. O esta persona que está aquí al lado mío, a lo mejor no confía tanto en lo que yo puedo hacer. ¿Sabe que esto es lo que le pasó a Timoteo en estos versículos? Es por eso que Pablo le da un tremendo consejo a Timoteo. Y eso es lo hermoso que nosotros podemos sacar de este versículo. Esto es lo hermoso que nosotros podemos sacar de este capítulo, ya terminando el capítulo 4, acerca de un consejo muy bueno para la vida de un joven Timoteo. Y después vamos a desarrollar porque tan joven no era. Pero un joven Timoteo en donde Pablo, ocupando esa figura de padre espiritual, le da un consejo que sin duda le va a servir a Timoteo, pero también nos puede servir a nosotros, y también le da ciertas aprensiones o cierta dirección con respecto a cómo él tiene que hacer su ministerio dentro de la iglesia. Y no sé si se recuerda las lecciones anteriores, pero ¿qué veníamos aprendiendo? Acerca de los obispos, las personas que estaban ejerciendo un cierto liderazgo en la iglesia, cómo tenían que comportarse. Y a lo mejor leyendo acá usted dice, pero no aparece eso. Pero ¿sabe qué? Sí, Pablo en medio de ese consejo le da esta dirección a este joven Timoteo. Vamos a orar y luego nos vamos a ir ya de lleno a lo que es estos hermosos versículos de este capítulo número 4. Señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias también, Señor, por la hermosa oportunidad que nos da el día de hoy de poder abrir su palabra. Gracias también, Señor, por lo que cantábamos hace un momento, esa fidelidad que podemos ver en cada una de nuestras vidas. Y gracias también, Señor, porque a pesar de la lluvia, a pesar de, a lo mejor, como decía la canción, la tempestad, a lo mejor de ver que nuestra ciudad se veía inundada el día de hoy, podemos estar acá y usted cuidó de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, también porque podemos abrir su palabra y entender lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Le agradecemos por todo y también le pedimos que pueda abrir nuestros corazones. También le pedimos que usted pueda abrir nuestra mente para poder entender y escuchar claramente su palabra. Le agradecemos y se lo pedimos todo en su dulce nombre. Amén. Muy bien. Entonces, leemos, ¿cierto? Primero, el
versículo que dice, esto manda y enseña. Uy, algo me pasó acá, espérenme. Ahí sí. Esto manda y enseña. Ese es el 11 del capítulo 4. Y esto se refiere a lo que Pablo ha estado diciendo en los versículos que van desde el 6 al 10 del mismo capítulo 4. Entonces le dice a Timoteo que le manda a Timoteo a enseñar estos preceptos poniéndolos continuamente delante del pueblo de Dios. Esto quiere decir, ¿cierto?, los hermanos o la iglesia. Ahora, después que aparece este versículo 11, aparece el versículo 12, donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, ¿sabe qué? Encontré una forma clara de entender estos versículos y acerca de este consejo que Pablo le da a Timoteo, y es la manera de acallar la crítica. ¿Sabe que Pablo le dice a Timoteo, te vas a ver enfrentado a esto, pero te voy a dar un consejo? Esta es la forma que tú vas a tener para poder acallar la crítica. Timoteo iba a ser un pastor. Ya había sido encomendado para poder ser pastor y empezar a tomar la función del pastor dentro de la iglesia. Pero sin duda se iba a encontrar con la crítica y lo primero que aparece acá es el tema de la juventud. Mire, una forma clara de entender estos versículos, yo lo transcribí y lo voy a leer. Dice, ocupa en transmitir y enseñar estos mandamientos. No le des ocasión a nadie de despreciarte por ser tan joven, sino por medio de tus palabras y tu conducta, con amor, lealtad y pureza, preséntate como un ejemplo de cómo deben ser los creyentes. No sé si se acuerda de cómo eran los creyentes en ese tiempo en versículos anteriores. No sé si le trae a la memoria. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser o preséntate como un ejemplo de los creyentes. Una de las dificultades que también tenía que vencer Timoteo era la de ser joven. Ahora, no era tan joven como que nosotros podemos pensar, era un muchachito, un jovencito, un adolescente, sino que la palabra que se utiliza aquí es la palabra neotes, que se puede describir en griego a cualquier persona en edad militar, que era hasta los 40 años. O sea, Timoteo tendría entre 35, 37 o hasta 40 años, pero para los cánones de ese tiempo, un pastor de esa edad era presentado como un pastor joven. O sea, era una persona joven. Dentro de la sociedad y los cánones religiosos se veía como una persona muy joven para poder tomar un cargo tan importante como era el pastorado en la iglesia. Entonces, la primera obstáculo o la primera crítica, ¿cierto?, que tiene Timoteo es demasiado joven. Demasiado joven. Y Pablo le dice a Timoteo, te voy a dar este primer consejo, que ninguno menosprecie tu juventud. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos en gente joven? ¿Qué pasa? Inexperto, inmaduro, ¿cierto? Y así hay muchos calificativos. ¿Sabe? Para Timoteo, Pablo sabía que para Timoteo lo iban a mirar con muchos ojos críticos. Y lo lamentable de eso, que no solamente en ese tiempo en la iglesia se veía así, sino que actualmente en las iglesias la juventud sigue siendo mirada con una cierta suspicacia. ¿Sabe qué? Aún en la iglesia actual, muchas veces cuando nosotros queremos o pretendemos tener un ministerio, ¿sabe lo que buscamos? Muchas veces no miramos a los jóvenes. Muchas veces no desafiamos o no animamos a los jóvenes. ¿Sabe por qué?
porque viene asociada a esa crítica que muchas veces es no intencionada, pero sí es como un miedo que tenemos los que somos de un poco más edad, de poder darle una responsabilidad al joven. Es inexperto, es inmaduro, y así podemos tener muchos calificativos. Ahora, el consejo que le dio Pablo a Timoteo era muy difícil de seguir, pero sin embargo era el único consejo posible. ¿Para qué? Para que Timoteo pudiera acallar las críticas. Y mire, lo primero que le dice, tienes que acallar la crítica a través de tus palabras. En palabra, ¿cierto? En el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra se refiere a las conversaciones de Timoteo. Sus palabras deberían ser siempre las que caracterizan a un hijo de Dios. No solo debería evitar aquella forma de hablar directamente prohibida, sino la que no sea de edificación para sus oyentes. Entonces lo primero que Pablo le dice a Timoteo, cuida tus palabras. Que tus palabras siempre sean guiadas por Dios. Que tus conversaciones que tú tengas, a lo mejor no tengan una doble intención. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Sabes que si no quieres ser criticado por ser un pastor joven, ten cuidado con lo que vas a decir. Y cada vez que tú abras tu boca, tiene que ser para bendecir a la iglesia. Tremendo consejo. Hermoso consejo. Ahora, ¿cómo también él podría acallar las críticas? Era a través de su conducta. Y sabe que en conducta se refiere a toda la manera de actuar que debía tener Timoteo, en este caso, dentro de la iglesia. Nada en su comportamiento debería ser para deshonra del nombre de Cristo. Ahora, si ponemos en ese contexto o en el contexto donde Pablo le está escribiendo, y como les decía, si usted estuvo atento a las lecciones anteriores, ¿cómo eran los cristianos en ese tiempo? ¿Cómo eran las personas que estaban liderando las iglesias en ese tiempo? Y Pablo le dice a Timoteo, para que no haya una crítica, cuida tu conducta. Cuida tu conducta. Sabes que muchas veces, querido hermano, las defensas verbales pueden que no silencien la crítica, pero la conducta sí lo conseguirá. Muchas veces nosotros podemos defendernos, pero si yo soy así, yo soy así. Pero sabe que una persona que a uno lo ve actuar de una buena manera, eso lo va a llevar a entender de que nosotros, por nuestra conducta, somos así. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Cuida tu conducta. No dejes que te critiquen. Ahora, ¿cuáles habían de ser las características de la conducta de Timoteo? Primero, había de ser el amor. Primero él tenía que mostrar amor. Mire, este amor que se describe acá es el amor ágape. A lo mejor usted lo ha escuchado muchas veces. Este amor no tiene que ver con ese amor de pareja, sino que va mucho más allá. Este amor tiene que ver con el cuidado de la persona. Este amor tiene que ver que aunque la persona no sea cercana a mí, yo tengo que amarlo. Aunque la persona no sea de mi círculo de amigos, familiares, yo tengo que amarlo y tengo que demostrarle ese amor. Ahora, si a Timoteo lo estaban criticando, a Timoteo le estaban menospreciando, le estaban diciendo, eres joven, no puedes ser pastor. Pero el consejo que le da Pablo a Timoteo es, muestra amor incluso a esas personas que te critican. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Muestra amor incluso a esas personas que te critican. Sabe que normalmente lo que no podemos evitar es amar a los que son más cercanos a nosotros.
a los que son, ¿cierto?, de parte de nuestro círculo, parte de nuestra familia. O sea, si usted es un papá, obviamente va a amar a su hijo. Si usted tiene una esposa, va a amar a su esposa. Y es casi inevitable, inexplicable. Pero ¿qué pasa con este amor? Cuando sabemos que nos están criticando, ¿es fácil amar? Ahí se complica la cosa, ¿cierto? Cuando sabemos que estamos siendo menospreciados, ahí con mayor razón, ¿cómo lo voy a amar? Menos se merece mi amor. Pero lo que Pablo le está diciendo, no solamente en tus palabras, en tu conducta, sino que tu conducta tiene que ser con este amor. Sabes que los hermanos te van a criticar, pero tú tienes que amarlos y demuéstrales ese amor. También en fe, y esta fe quiere decir fidelidad o lealtad. ¿Saben lo que tenían que ver los hermanos para que no siguieran criticando o acallaran esas críticas hacia Timoteo? Era la lealtad hacia Cristo, la fidelidad hacia Cristo, esa fe hacia Cristo, sin importar el precio. ¿Sabe que muchas veces no es difícil ser un buen soldado, ¿cierto?, cuando las cosas están bien. No es difícil ser ese buen hermano cuando las cosas están perfectas en la iglesia. No es difícil ser ese líder o ser ese pastor, esa persona que está a cargo de un ministerio dentro de la iglesia cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿sabe lo primero que se debilita? ¿Qué es? La fe. Y muchas veces nuestra fidelidad empieza a decaer. Y muchas veces nuestra fidelidad empieza a temblar. Empieza a quebrajarse, a fisurarse. Porque claro, dentro de las cosas cuando van bien, es súper fácil, súper fácil. A mí me pasó algo ayer. Y no es que haya perdido mi fe, pero para poder estar hoy día sin pensar que iba igual a haber sol, que iba a parar de llover, con mi esposa tomamos la decisión de poder venirnos a Maipú el día de ayer y nos arriesgamos. Y en un momento, por Avenida Gabriela, tuve que desviarme y tuve que irme hacia Sotero del Río. Y realmente era un río. Realmente y literalmente era un río. Y cuando yo iba avanzando y sentía que el agua como que cada vez le iba pegando más arriba a la puerta del vehículo, adivine qué pasó. Yo dije, no, me voy a devolver. O me voy por otra calle. Y pensando en eso, ¿sabe que muchas veces cuando las cosas van mal, ¿sabe lo que pasa con nuestra fe? Es darle la espalda a ese ser que debería tener nuestra fe de forma, ¿cierto?, incondicional. ¿Sabe que muchas veces nosotros o nuestra fe se ve debilitada cuando las cosas van mal? Y lo primero que hacemos es darle la espalda a Cristo. Y aunque usted no lo crea, la gente lo va a notar. La gente dentro de la iglesia lo va a notar. La gente que lo rodea en su trabajo lo va a notar. Pero si este dijo que era cristiano. Y resulta que ahora parece que no está muy cristiano. Ahora Timoteo debía estar conduciéndose dentro de la iglesia, tomando el cargo del pastorado a través de estas cosas, estas conductas. Y la tercera debía ser la pureza. Ahora, la pureza es la aceptación incondicional de los niveles de Cristo. El compromiso cristiano es una vida de pureza. El cristiano debe tener un nivel de honor y honradez, de dominio propio y castidad
de disciplina y consideración por muy encima de los niveles del mundo. ¿Sabe que nuestra pureza tiene que estar por encima de los niveles de este mundo? Aunque hoy por hoy parece que la pureza en este mundo ya no tiene nivel, no tiene límites. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tienes que mantenerte puro. Te van a criticar, pero la forma de acallar esa crítica es a través de tu pureza. Y muchas veces cuando hablamos de pureza, hablamos de cosas que nosotros tenemos que dejar. Hablamos de cosas que nosotros mismos tenemos que prohibirnos. Hablamos de cosas que muchas veces nosotros no tenemos que ver o no tenemos que hablar. No tenemos que tomar, tocar. Hay una canción de los niños que dice, cuidadito mis ojitos, lo que miran. Pero eso es para los niños. Y nosotros pensamos que esas cosas no dañan nuestra pureza. Cuidadito mis piecitos. ¿Sabe que en palabras simples, esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Eres un pastor? Sí. ¿Ya te encomendaron como pastor? Sí. ¿Vas a estar enfrente de una iglesia? Sí. Bueno, tu estándar de pureza tiene que estar por sobre los niveles de este mundo. Y tu estándar de pureza va a definir o dar autenticidad a tu llamado pastoral. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Súper fácil de seguir estos consejos. Fácil. ¿Sabe que Timoteo debería, a través de su pureza, o su pureza debería caracterizar sus acciones y también sus motivos? Hay algo que nosotros estamos estudiando con los hombres ahí en Palabra de Vida, que es un libro que se llama Cambios Profundos. Es un escritor argentino y tiene capítulos que son muy confrontacionales con nuestras cosas, incluso con nuestras decisiones o cómo nosotros vamos viviendo nuestra vida. Y una de las cosas que me llamó la atención es que muchas veces nosotros hacemos cosas diciendo, sí, es para el Señor. Pero cuando nosotros empezamos a analizar realmente el por qué, nos damos cuenta que no es para el Señor, sino que es algo que está en mi corazón, que yo quiero hacer y que muchas veces va a afectar incluso la pureza. Y ahí los estándares de pureza empiezan a debilitarse. ¿Sabe qué? Como le decía anteriormente, Timoteo era un hombre joven, relativamente joven, que estaba, ¿cierto?, para el pastorado, pero iba a ser criticado. Ahora, todos estos consejos no significaban que Timoteo debería ponerse sobre un pedestal y considerarse inmune a las críticas, aunque él hiciera cada una de estas cosas. No significa que no debe dar, o lo que significa es que él no debe dar ocasión a nadie para condenarle, siendo ejemplo de los creyentes de evitar la posibilidad de ninguna crítica que fuera justificada. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No justifiques las críticas. A través de esto, cuídate de las críticas. ¿Sabe por qué? Porque los capítulos anteriores, el de Timoteo, del 4 y del versículo 1 al 5, ¿sabe lo que nos encontramos? Con personas que estaban dentro de la iglesia, que eran dictadores y blasfemos. Eran dictadores y blasfemos. ¿Por qué? Prohibían esto otro. Enseñaban algo que era totalmente errado. Eran dictadores y blasfemos. Ahora, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Tú tienes que demostrar que no eres de esas personas.
Tú tienes que demostrar y de esa forma vas a callar las críticas que no eres de esas personas. Ahora, también Pablo, en los versículos siguientes, les da ciertos deberes que el pastor debía tener en la iglesia. Y estamos aprendiendo hace harto tiempo acerca de cómo conducirnos en la iglesia, de cómo deberían ser las personas que están liderando en la iglesia, y en esta ocasión no es la excepción, y Pablo le dice ahí en el capítulo, o sea, en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, se le establece a Timoteo, que ha sido designado para la iglesia, ciertos deberes. Ha de consagrarse él en la lectura pública. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, en ese tiempo no era como nosotros tenemos la Biblia actualmente física en nuestro celular, en nuestros dispositivos, computadores, y es súper fácil el acceso. En ese tiempo eran súper pocas las copias que habían de los evangelios del Antiguo Testamento. En ese tiempo lo que se hacía era juntarse en una plaza o en un lugar público donde se pudiera dar lectura a cierta porción de la palabra, a cierta porción de la Biblia, de los escritos que estaban en ese tiempo en el poder de algunas personas. Ahora, es interesante porque aquí también podemos ver una especie de esquema de cómo sería un culto en una iglesia. Y mire, hay Justino Martí, allá por el año 170 después de Cristo, escribió una defensa del cristianismo a un gobernador romano y, él le llamó la primera Apología 1.67. Dice: el día llamado Día del Sol tiene lugar a una reunión de todos los que viven en los pueblos o en los alrededores de un lugar. Se leen, según el tiempo disponible, las memorias de los apóstoles o de los escritos de los profetas. Seguidamente, el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. Luego nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Así es que en el esquema de cualquier culto cristiano, ¿sabe qué? Debería haber estas tres cosas. En cualquier culto cristiano, en la iglesia que usted vaya. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: tu deber es fomentar estas cosas. ¿Eres el pastor de la iglesia? Fomenta estas cosas. Primero, debía haber la lectura y la exposición de la Escritura. Las personas no se reunían a escuchar anécdotas. No se reunían a escuchar historias. Hoy en la semana me pasó esto y sabes que fue súper divertido. No, las personas se juntaban para escuchar acerca de la palabra de Dios. Y el culto cristiano en ese tiempo estaba centrado en la Biblia. La primera cosa el deber que tenía Timoteo como pastor era la lectura y la exposición de la Escritura. ¿Sabe que es tremendo, es penoso ver cultos que solamente le dedican un momento muy corto a la lectura de la Biblia, al aprendizaje de la Biblia? Y el resto de tiempo están haciendo otra cosa, es mucho canto. Y no quiero criticar el canto, pero sí no es el centro de un culto en una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: tu deber es fomentar la exposición de la Escritura. Pero también él debía o tenía el deber de enseñar la Biblia. Ahora, la Biblia, en cierto modo, es un libro que para muchos, o sobre todo los que no tienen el don muchas veces, o que no se han preparado de alguna forma, puede parecer difícil de explicar. Pero el deber de una persona que está delante como pastor es poder explicar la Biblia de una forma clara. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo.
tienes que comprender la Biblia, pero tienes que enseñar la Biblia. Dentro de tu culto, dentro de tu congregación, lo que tú tienes que hacer es enseñar la Biblia de forma clara. Lo que tú tienes que hacer es explicarles a otros lo que aparece en este libro, que es la Biblia, para que también otros puedan ser fortalecidos en su fe. Tienes que exponer de forma clara la Biblia. Ahora, también no solamente exponer y enseñar, sino que también el deber del pastor es hacia la exhortación. Sabe que el mensaje cristiano siempre debe desembocar en una acción y que a los que están oyendo nosotros podamos darle una claridad con respecto a qué hacer después de la enseñanza de la Biblia. Eso es exhortar. Eso es decir, bueno, esto que estamos haciendo está mal, pero ¿cómo lo hacemos bien? De esta forma. ¿Cómo usted puede tener bendición en su vida? De esta forma. ¿Cómo usted puede ser un cristiano maduro espiritualmente? De esta forma. No podemos tener un tiempo de solo lectura, solo enseñanza, sin haber un tiempo de exhortación, de traer la palabra de Dios a una parte práctica, a una parte donde yo pueda decir a las personas, esto se hace de esta forma. ¿Sabe que Pablo le dice a Timoteo? No solamente enseña, no solamente comprende la Biblia y transmite, sino que también dile a los hermanos cómo vivir la Biblia, cómo vivir el Evangelio, cómo ser un cristiano realmente para que cuando ellos se enfrenten a situaciones puedan salir y salir victoriosos. Ahora, cuando uno está sentado en ese lugar, es fácil. Cuando muchas veces estamos parados en este lugar, también es fácil. Decir, esto se hace así, se hace allá, enseñar. Pero ¿sabe lo difícil? Es cuando nosotros tenemos que empezar a vivir. Es cuando nosotros nos tenemos que empezar a enfrentar. Es por eso que Pablo le dice, tienes que enseñar, pero también tienes que exhortar. Ahora, entendiendo estas cosas, muchas veces Pablo escribe anteriormente también con respecto a eso, pero en especial a Timoteo, la amonestación es que él tiene que, primero, estudiar, luego exponer y luego aplicar las Escrituras. ¿Sabe que cualquier pastor que esté en una iglesia debería hacer eso? Es un deber. Es un deber del pastor. Es un deber de la persona que está liderando la iglesia. Ahora, nosotros no sabemos bien cuál fue, porque habla acerca de, ¿cierto?, del que no descuide el don que hay en él. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don. No sabemos bien cuál es el don que tiene Timoteo, pero sin duda era de ser pastor maestro. Era de ser pastor maestro. Y él tenía este deber de poder, en medio de la iglesia, no solamente enseñar, sino que aplicar las Escrituras. Ahora, ya vamos a ir terminando. En los versículos 4, o sea, en el capítulo 4, en los versículos del 14 al 16, encontramos algunos deberes personales del pastor. Aquí en estos pasajes se expone una manera sumamente práctica que tiene que ver con un deber personal del pastor o cualquier dirigente cristiano. Primero, debe tener presente que es un hombre apartado para una tarea especial por la iglesia. Timoteo fue, ¿cierto?, apartado y encomendado para una iglesia.
Y esa era su función, y ese era su deber, y él no podía estar de iglesia en iglesia. No podía ser pastor de 3, 4 iglesias. Él tenía que ser pastor y dedicarse al pastorado en esa iglesia. Ahora, también él no podía ser un evangelista itinerante. Él no podía hacer esa función. Él no podía decir, soy pastor de esta iglesia, pero hoy día no enseño en esta iglesia, qué sé yo, voy a ir a enseñar a otro lugar. Él tenía que dedicarse a su iglesia. Él tenía que reforzar cada cosa o cada enseñanza en su iglesia. Ahora, esto no solamente es para Timoteo. ¿Sabe que muchas veces nosotros, o en lo personal, me ha pasado que hay varios hermanos que reclaman por pastores que tienen esta conducta, por pastores que muchas veces no están en su iglesia, sino que pasan más tiempo afuera. Ahora, no sé si esos pastores habrán leído en algún momento esto, lo habrán estudiado o simplemente lo habrán pasado por alto. Pero el deber del pastor, el deber personal del pastor es estar en su iglesia y poder edificar a su iglesia. Segundo, debe tener presente la obligación de no descuidarse. Y aquí es lo que les mencionaba anteriormente. En el capítulo, en el versículo 14, dice que él no tiene que descuidar el don. Ahora, Pablo insta a Timoteo a ejercitar su don. Pablo insta a Timoteo a que día a día él tiene que ejercitar su don. No sé si ustedes saben cómo son las rutinas de los deportistas de élite, ¿cierto? No sé si a lo mejor usted conoce, yo tengo el caso cercano de uno de los hijos de un misionero de los Armijos, que él es deportista de élite. Él es una persona que compite por medallas, qué sé yo, afuera. Sabe que no hay un día que él deje de entrenar. No hay un día que él deje de fortalecer su físico, su musculatura. ¿Sabe que Pablo le está diciendo a Timoteo? Te insto a que puedas ejercitar tu don. Te insto a que puedas ejercitar tu don. Entonces, el pastor también tiene como deber personal ejercitar su don. Ejercitar su don en medio de la iglesia. Lo tercero, debe tener presente de concentrarse. Ahí en el 15 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Luego dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pablo está alentando a Timoteo a entregarse sin ningún tipo de distracción a la obra del Señor. Debe darse enteramente en sus esfuerzos. Pablo le está diciendo, tienes que esforzarte en esto que se te está encomendando. Tienes que concentrarte, tienes que sí o sí no desviarte de esto. Tienes que estar atento a todo lo que la iglesia pueda requerir. Y no desviarte, no desconcentrarte, no poner atención en otras cosas. Pero también el cuarto debe tener presente el deber de avanzar. Sabe que el progreso debía ser manifiesto o evidente a toda la persona que pudiera ver en la iglesia o pudiera mirar hacia la iglesia. Por eso le dice en el versículo 15, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tu aprovechamiento debe ser manifiesto a todos. Él tenía que avanzar. Él tenía que ir hacia adelante con su iglesia. Él tenía que sacar cosas que ya habían venido de hace tiempo, a lo mejor manchando la iglesia. Y lo que tenía que ver la gente de afuera era que esas cosas ya no iban a estar más. Que se iba a empezar a ver un cristianismo correcto,
que se iba a empezar a ver una doctrina que correspondía, que se iba a empezar a ver una enseñanza que sí o sí iba a ser de bendición y no se iba a sentir como una dictadura o que no se iba a entender como blasfemia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, también debe tener presente el deber de cuidar. Y en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, sabemos que la importancia de mantener control sobre nuestras vidas. La importancia de tener control sobre nuestras vidas. Eso tiene que llevarnos a nosotros y especialmente a las personas que están en liderazgo, al pastor, a tener una constante vigilancia de no caer en pecados que lo puedan destruir fácilmente. Por eso le dice, cuídate de ti mismo. Y es interesante el orden, porque podría haberle dicho primero, cuídate de la doctrina, pero le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de lo que pueda entrar a tu vida y te pueda hacer daño. Pero también le dice que tiene que vigilar acerca de la doctrina, esas creencias equivocadas que pueden conducirlo fácilmente al pecado y a la herejía. Ya había mucho de eso. Los versículos anteriores ya había sobreabundancia de eso. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de estas cosas. Tienes que cuidarte de ti mismo, pero también tienes que cuidar la doctrina. Para ir terminando, Pablo le está diciendo a Timoteo que mediante una fiel adhesión a una vida de piedad y a la palabra de Dios, él se salvaría a sí mismo de estas falsas enseñanzas y rescatará de las mismas también a sus oyentes. Por eso al final dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de la salvación de almas, sino que está hablando acerca de esa salvación que te lleva a no seguir cometiendo un pecado. De esa salvación de que si alguien te escucha, vas a ver de que tú estás diciendo lo correcto a través de una doctrina correcta, a través de una enseñanza correcta. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuídate de estas cosas. A lo mejor avancé un poco rápido, pero vamos a ir terminando. Ya la alarma me sonó hace rato. Y me gustaría que pensáramos en lo siguiente, para dar una conclusión. A pesar de su edad, Timoteo no dijo, no lo voy a hacer. Sabía que lo iban a criticar. Pablo sabía que lo iban a criticar a Timoteo. Pero aún así, él lo anima a que pueda ir hacia adelante. Ahora, a pesar de nuestra edad, el Señor nos puede utilizar. El Señor nos puede utilizar. No importa si usted es avanzado en edad, si usted es muy joven, pero no vea su edad como un impedimento. No lo ponga como un impedimento. Sabe que viva de tal modo que otros puedan ver a Cristo a través de usted. Viva de esa forma, sin importar si es joven, si ya es más adulto, viva de esa forma. Ahora, preguntas para reflexionar. ¿Agradecemos a Dios por el pastor que nosotros tenemos en nuestra iglesia? ¿Agradecemos a Dios porque tenemos un pastor en nuestra iglesia? ¿Sabe que hay muchas iglesias que están buscando un pastor y están constantemente probando a una persona, probando a otra persona? Y hay pastores que están 1 año, 1 año y medio, 2 años, 4 y se van. No sé por qué, pero lo que sí sé
es que en esta iglesia hay un pastor. Y tenemos que agradecer. No somos ovejas que no tenemos un pastor que nos guíe. Tercero, ¿valoramos la buena enseñanza en nuestra iglesia? ¿Por qué me emociona este punto? O esta reflexión. ¿Sabe que muchas veces nosotros conocemos tantas personas que están yendo por un evangelio tan equivocado, tan errado, pero que confían tanto en esas personas que le enseñan, que es como que uno no puede opinar de eso? Y en nuestra iglesia, lo que más nosotros vemos es el cuidado de la exposición de la palabra. No es por cuidar esto, y nosotros tenemos que entender eso. No es por cuidar el púlpito, no es por cuidar la iglesia. Es porque se cuida su corazón. Es porque se cuida nuestro corazón. Y muchas veces nosotros no le tomamos la importancia a lo que tiene que ver con respecto al cuidado de la buena enseñanza en nuestra iglesia. Hermano, agradezca porque tenemos una buena enseñanza en nuestra iglesia. Agradezca porque hay celo de quien se para aquí a enseñar. Y no viene cualquier persona a enseñarnos cualquier cosa que es errada. ¿Sabe qué? Ese celo muchas veces va a llevar a hacer obras grandes en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas. Y Pablo le dice a Timoteo, te tengo un consejo. Te tengo un consejo. Te van a criticar. Te van a decir cosas. Eres joven. Eres inmaduro. Pero cuídate de esto. Haz esto en tu vida. Sigue esta conducta. Trátalos con amor. Y recuerda que hubo un momento en tu vida donde ancianos te encomendaron. Recuerda eso. Y eso lo iba a sostener. Eso lo iba a sostener a Timoteo. Podía de alguna forma acallar todas las críticas, ser conducido por el Señor a cómo llevar adelante la iglesia. Pero Pablo le dice, no te olvides que una vez a ti te encomendaron. Y si bien los ancianos no eran los que le dieron el don y la facultad, el poder, sino que los ancianos lo que hicieron fue imponer sus manos para poder dar crédito de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de un hombre que quería tomar el liderazgo de una iglesia. Eso es lo que el Señor le dice a través de Pablo a Timoteo. Yo te encomendé. Yo te encomendé. Y esto te va a sostener. Mi encomendación es lo que te va a sostener. ¿Oremos?